Noches, estimados jóvenes, los saludo en el nombre del Señor, esperando que estén muy bien, disfrutando de su vida en particular. Bueno, me presento, mi nombre es Danilo Gómez, yo voy a compartir con ustedes un curso que se me encomendó, que se llama Planificación y Diseño Estratégico. En esta clase, eventualmente, veremos el diagnóstico situacional. Antes de comenzar, quiero comentarles eh, de qué trata el curso, pero antes de eso, quiero empezar con una reflexión. Y esta reflexión la saqué principalmente del Evangelio de Lucas, en donde establece la siguiente reflexión nuestro Señor Jesús. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. En base a esta reflexión, yo quiero principalmente compartir con ustedes este conocimiento de planificación estratégica y en su primer módulo, ¿cierto? Cómo poder hacer un diagnóstico efectivo de la situación o el nivel actual de una organización. Comenzaré principalmente con los contenidos del curso que ya se los venía en términos generales nombrando. Y la primera clase, la clase de hoy, veremos la situación, ¿cierto? O el diagnóstico situacional o el diagnóstico actual de una organización. En la segunda clase veremos cómo planificar estratégicamente, ¿cierto? Un proyecto. Y finalmente, cómo ejecutarlo y cómo controlarlo. Existen variadas herramientas, ¿cierto?, dentro del ámbito de la ingeniería que nos van a servir bastante para poder eh, para que queden satisfechos estos requerimientos de las clases en realidad y la transmisión de este conocimiento que quiero compartir con ustedes. No quiero dejar pasar en realidad, ¿cierto?, y mencionar que una de las cosas más importantes dentro de las organizaciones y en particular de las organizaciones eclesiásticas son ser movidos principalmente por el Espíritu del Señor, que es finalmente el que nos hace generar cierto excelencia en nuestras gestiones y además poder ser cierto agentes de cambio en los lugares que estamos o se nos pone como representantes del Señor. Dentro de esta clase, los contenidos ciertos son el modelo de gestión de excelencia. Quiero compartir qué se entiende por un modelo de gestión de excelencia. También voy a ver cuáles son los criterios para la construcción de un modelo de gestión de excelencia. Existen algunos criterios que son estándares internacionales y también estándares en empresas que sirven demasiado para poder de alguna manera hacer una construcción, ¿cierto?, de un modelo de gestión. Y además les voy a compartir un diagnóstico que es muy usado, ¿cierto?, en el mundo de la ingeniería para poder ver el nivel actual de gestión, ¿cierto?, de una organización. En particular nosotros en la organización que es nuestra querida y amada, ¿cierto?, Iglesia Israelita. Antes de entrar propiamente tal a los conceptos teóricos y al diagnóstico, quiero ver una especie de vocabulario, ¿cierto?, empresarial en la Unión Juvenil, principalmente para que podamos entender después el diagnóstico, de tal manera que podamos aplicarlo y podamos ver en qué nivel de gestión, ¿cierto?, está nuestra institución. Empresa, entenderemos como empresa ya a la organización o a la unión juvenil local. Este tipo de diagnósticos construidos, ¿cierto?, por pilares teóricos importantes, ¿cierto?, hechos por equipos multidisciplinarios, entienden, ¿cierto?, que estos pilares fundamentales que les voy a comentar más adelante son esenciales para construir una buena gestión. Dentro del vocabulario empresarial tenemos empresa, lo entenderemos como una organización, ¿cierto? O la unión juvenil. La dirección es como la entenderemos
como la directiva de jóvenes de nuestras iglesias. Los empleados se entenderán como personas que trabajan en la Unión Juvenil de manera estable. Podrían ser la directiva de jóvenes, asesores o personas que aportan en realidad un trabajo constante, ¿cierto?, en nuestras uniones juveniles. Los clientes los vamos a entender como los usuarios, como los miembros de la Unión Juvenil. No son propiamente tal la directiva, sino son aquellas personas que están, digámoslo, como miembros, ¿cierto? Y como participantes de las uniones juveniles. Además, entenderemos como los proveedores, ¿cierto? A las personas que proporcionan un servicio determinado, solicitado por la directiva y dirigido por los jóvenes y dirigido a los jóvenes de la unión juvenil, ¿ya? Sus servicios son ocasionales, como por ejemplo, cuando los jóvenes le piden a un pastor X, ¿cierto?, que vaya a entregar una charla, o le piden a un hermano X que le entregue un conocimiento en particular, o que les pueda ayudar, por ejemplo, a preparar un servicio, ¿cierto?, o un producto para luego ser, digámoslo, entregado, por ejemplo, a gente de escasos recursos. Entonces, si tenemos este léxico, ¿cierto? Y lo entendemos, vamos a entender claramente cuáles son las dinámicas que se deben establecer para tener una buena gestión. Y lo primero para entender esto es generar un diagnóstico. Que un modelo de gestión de excelencia es principalmente un sistema de gestión que busca que las organizaciones que lo aplican alcancen excelencia. Es al mismo tiempo una herramienta que permite evaluar el nivel actual de gestión y determinar a qué distancia estamos de la excelencia, en qué áreas debemos potenciar y cuáles debemos mejorar. ¿Cuál es la base teórica práctica de las herramientas de diagnóstico? Ya se basa en 8 criterios. El primer criterio es el liderazgo de la dirección. Entenderemos como liderazgo de la dirección principalmente aquellos que están a cargo, ¿cierto?, de la unión juvenil. Los clientes, ¿cierto? Ya sabíamos que eran los usuarios entendíamos como los usuarios, ¿cierto? De las uniones juveniles. Las personas, ¿quiénes van a ser? Las personas dentro de esta unión juvenil van a ser aquellas personas que son parte de la directiva de la unión juvenil, ¿ya? La planificación estratégica lo vamos a entender entonces como una serie de objetivos, ¿cierto?, que se deben cumplir de manera eficiente, ¿cierto?, y con procesos ya estandarizados. Gestión de procesos, vamos a ver la gestión de procesos como entender cuál es el desarrollo lógico, ¿cierto?, de un proceso en particular, de tal manera que entendamos el inicio y la génesis, ¿cierto?, y el término de ese proceso. También tenemos que hacer un análisis de la información y eso lo vamos a entender considerando todos los recursos que tenemos informativos de los grupos juveniles para finalmente poder hacer un análisis de este concepto. Tenemos también el concepto de responsabilidad social, cómo nos comunicamos con nuestro entorno, pero no propiamente tal iglesia, sino el entorno fuera de la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la sociedad? Y los resultados. Vamos a entender también que en la base teórica de una buena herramienta de gestión tenemos que someternos a resultados. ¿Cuáles son nuestros resultados como en realidad miembros de esta gran empresa llamada iglesia? ¿Qué es la herramienta de diagnóstico? Es principalmente un cuestionario de diagnóstico simple que sirve a la empresa para medir las prácticas que aplica a los resultados que obtiene, fruto de la gestión. Bien, después de que nosotros entendemos estos conceptos, estos 8 criterios que van a finalmente a decirnos en qué nivel de gestión estamos, lo podemos graficar, ¿cierto? A través de quizás un gráfico un gráfico radial, un gráfico de líneas, podría ser un gráfico de barras, etcétera. Entonces, la idea es poder medir, dimensionar cada uno de estos criterios que finalmente están ya estandarizados como
criterios que nos llevan a entender el nivel de gestión. Pero como les mencionaba, en esta clase en particular vamos a entender cómo se diagnostica este nivel de gestión. Miren, tenemos una escala que principalmente esta escala tenemos que asignarle números para que nos lleve finalmente a entender en qué nivel de gestión estamos. Entonces los puntajes son de 0 a 1. Y el 0 significa nunca se ha realizado en la organización o se ha realizado una vez en los últimos 2 años. 1 se ha realizado una vez más y generalmente de la misma forma. Y así, el 3, por ejemplo, ya me saltó el 2, se ha evaluado de manera que se realiza para mejorarla. Y, la otra, que tiene que ver con un puntaje de 0 a 1, y el significado también, dice lo siguiente: no existen datos, tiene datos a la mitad de los indicadores relevantes, tiene datos para todos los indicadores relevantes, tiene tendencia positiva en los últimos 3 años en todos los indicadores relevantes. Entonces, estos criterios y esta escala las vamos a asignar finalmente al cuestionario. Y el cuestionario empieza con el criterio de liderazgo de la gerencia o de la dirección, en este caso de la directiva de jóvenes, ¿ya? Voy a dar solamente, aclarando en cada digámoslo, criterio, dos subcriterios nada más para que no se genere tan tedioso, porque además yo les voy a compartir la presentación y ustedes pueden después esto aplicarlo en cada una de sus uniones juveniles, ¿ya? Entonces, del liderazgo, el subcriterio es la directiva revisa de manera constante la misión de la organización. La misión de nuestra organización la declaró el Señor Jesús en su inicio. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, tribu, pueblo y lengua, y y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la misión de nuestra institución. Se revisa de manera constante. Por ejemplo, se revisa y se actualiza la visión de la organización, es decir, lo que quiere llegar a ser en unos años más. Revisamos esos dos conceptos, los tenemos claros, evaluamos estos conceptos, los internalizamos como uniones juveniles. Un criterio ya nos daría los siguientes indicadores, ya nos daría indicadores de cómo estamos, en qué nivel de gestión. En el de clientes, ¿y quiénes son nuestros clientes, nuestros usuarios? Los jóvenes, los propios jóvenes. Se tiene claro, se revisa y se actualiza la información de los usuarios de la organización, especialmente aquellas relativas a cuáles son sus requerimientos. ¿Se fijan? O sea, tenemos claridad de cuáles son las necesidades de los jóvenes, las revisamos, tenemos claridad de cuáles son las necesidades actuales, se comunica al equipo directivo correspondiente de manera oportuna las necesidades y los reclamos de los usuarios. Hay claridad respecto a cuáles son las temáticas que necesitan tocar nuestros jóvenes. Hay claridad respecto a lo que necesitan realmente en términos, digamos, los espirituales, materiales. Entonces, en el lado donde dice puntaje, ustedes deben ir rellenando para que principalmente puedan sacar un nivel de gestión finalmente. En las personas, ¿quiénes son las personas? Los propios directivos. Se definen y comunican las funciones y responsabilidades de todo el equipo directivo. Todos los miembros de la directiva saben lo que tienen que hacer. Se asignan metas al equipo directivo, personal en relación de las metas de la organización. Y aquí debe estar alineado lo que la organización, lo que sus iglesias y lo que la directiva nacional de ministros, ¿cierto? Tiene como metas de la organización. Están alineadas con las metas del equipo directivo en particular. Entonces, principalmente de las personas nos lleva a que debemos activar y trabajar dentro de nuestra unión juvenil, que el cargo no es solamente para tenerlo, sino para ejercerlo y ejercerlo de una manera responsable. Dentro de la planificación estratégica se analizan las oportunidades del contexto social y las capacidades de la organización para planificar. Sabemos cuáles son los beneficios que el contexto social nos puede dar, como por ejemplo charlas de los CESFAM, por ejemplo, de las universidades, de los colegios, qué vínculo tienen con las municipalidades. Es posible
que la comunidad en particular y nuestras autoridades terrenales nos puedan aportar con beneficio. Dos, se planifica la estrategia que tomará la organización en el contexto social y se definen metas. Definimos metas respecto a la sociedad, a lo externo, no solamente a lo interno de la iglesia. Tenemos claridad respecto a qué necesita la sociedad no llamada iglesia. Tenemos una estrategia, entendemos el contexto social. Criterios de gestión de procesos, por ejemplo, los procesos de producción y entrega de servicios se realizan según los procedimientos y los estándares documentados. Por ejemplo, en esta época de pandemia, entendemos cuáles son los protocolos para poder entregar un servicio a la comunidad. Se vigila el funcionamiento diario de los procesos de producción y entrega para la identificación y resolver problemas. Análisis de la información. Se obtienen datos de los resultados contables del negocio y cuando hablamos del negocio, de nuestro negocio, ¿cuál es nuestro negocio? Principalmente atraer almas para el Señor. Entonces, atraer personas al arrepentimiento. Entonces, tenemos datos contables, tenemos, digámoslo, una planilla, tenemos un documento en donde se ha registrado ese tipo de acciones, se obtienen datos de resultados financieros y comerciales del grupo, hay hay una transparencia respecto a los dineros, hay una transparencia respecto a cuáles son las actividades que se hacen y cómo se financian. El criterio de responsabilidad social es muy importante esto dentro de una empresa, de una organización. Se toman las acciones para reducir los efectos negativos de los procesos de la organización sobre el medio ambiente. Nosotros impactamos en el medio ambiente de alguna manera y es positiva o es negativa. El personal, la directiva, participa en actividades de apoyo de la comunidad. Y como último criterio, la organización tiene indicadores para medir sus resultados de la satisfacción de los usuarios. Nosotros le aplicamos en realidad algún tipo de encuesta a nuestros usuarios, que serían nuestros hermanos en realidad, para ver si lo que estamos haciendo o no estamos haciendo como directiva es correcto. La organización tiene indicadores para medir sus resultados operacionales y financieros de la gestión. Tenemos indicadores. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Bueno, en términos generales, ahí están los 8 criterios, los criterios que finalmente consolidan una buena gestión. Después que ustedes apliquen, ¿cierto? El diagnóstico, van a generar puntajes. Y esos puntajes, por ejemplo, si un puntaje está entre 0 a 35, en la Unión Juvenil está en una etapa inicial, en una etapa de gestión totalmente inicial, ¿ya? Está en los inicios de la gestión de calidad y tiene mucho que ganar al implementar prácticas que aumentan la viabilidad, ¿ya? Si está entre 36 y 70 está en un nivel básico. Si está entre 71 y 105 está en un nivel intermedio. Y si está entre 106 y 150 está en un estado avanzado. Entonces, con este instrumento de diagnóstico, ustedes van a saber primero cómo están sus localidades en términos del nivel de gestión y cómo se están haciendo las cosas principalmente. Bueno, estimados jóvenes, esa ha sido la presentación. Espero que les sirva en términos de resumen. ¿Qué vimos hoy? Hemos visto entonces qué es el concepto de un modelo de gestión de excelencia, cuáles son los 8 criterios principalmente para que este modelo de gestión de excelencia se consolide y cómo principalmente aplicar este autodiagnóstico o este diagnóstico a sus localidades para ver en qué nivel de gestión están. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y eh, que Dios principalmente esté con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.